Continuamos entonces con esta sesión. En la sesión pasada estábamos viendo el tema de modelado de bandejas, un poco del tema de modelado de tubos y vamos a seguir avanzando. En el material que se les ha dado para esta sesión teníamos unas familias. Otras familias diferentes, por favor, les voy a pedir que la carguen en este proyecto. Están en versión 2018, si no me equivoco. ¿Sí? Cárguenlas, por favor, estas 3 cajas. Y las vamos a llevar hasta nuestro proyecto de Revit para poder utilizarlas. ¿Sí? Creo que ya las cargué. Las cajas deben de haberse cargado aquí en equipos eléctricos. Seguramente ahí deben de estar. Perdón, están en dispositivos, ¿sí? Dispositivos eléctricos. Ahí está, caja de paso, caja rectangular. Son familias que nosotros hemos hecho, donde tenemos la caja rectangular, algunas medidas de cajas de paso y la caja rectangular, ¿no? Y la caja octogonal, perdón. Todas estas cajas están orientadas a un proyecto peruano, pues bueno, son medidas peruanas, donde tenemos cajas de paso y las cajas de paso tienen diferentes medidas, ¿no? Dependiendo del tamaño y ya tienen los conectores. Esperemos que les sea muy útil estas 3 familias que hemos puesto. A ver, ya les había mandado el material, se los vuelvo a mandar. Ahí está. ¿Cómo puedo saber a qué familia, a qué categoría pertenece, no, André? ¿Es la pregunta? Pues cuando seleccionas un elemento, aquí dice aparatos eléctricos, ¿no? Lo puedes abrir como una familia, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo decir editar familia. Y en la edición de la familia yo voy a ver aquí arriba lo que son parámetros y categorías de familia, ¿no? Y aquí están estos parámetros, ¿no? Fíjense, acá hay unos cuantos parámetros, donde aquí me van a decir en qué categoría estoy. Y puede ser que esté todavía en una subcategoría, ¿no? Parámetros o categorías o subcategorías. Está en aparatos eléctricos. Ya, ¿pudieron cargarlas todo? Por favor, ¿pudieron cargar las familias? A ver, ahí está una buena pregunta de José Luis, dice, ¿no? ¿Una familia de bandejas se puede editar? Me refiero a otra forma de bandejas. En realidad es un poco difícil porque los elementos ¿cómo se llama? De familias de bandejas, así como los conductos, son elementos un poquito complejos, ¿no? Son elementos, ¿cómo se llama? Son elementos de sistema, ¿no? Vamos a verlos. Por ejemplo, si yo selecciono una bandeja, yo en la bandeja tengo algunos tipos, ¿no? Que son las bandejas de fondo sólido, de malla y de tipo escalerilla. Si nosotros nos vamos hacia donde están las familias,
En las familias donde están las bandejas de cables, pues tenemos esas dos categorías, con uniones y sin uniones. Y dentro de las categorías tenemos, dentro de las familias tenemos sus tipos, ¿no? La bandeja que dice de tipo escalerilla, yo le puedo decir que voy a ver sus propiedades de tipo. Y lo que vamos a ver en sus propiedades de tipo son el radio y las familias de las uniones, ¿no? ¿Con qué elementos se van a unir? Si se fijan, no podemos hacer mucho más. Yo, si la selecciono, no puedo editar su familia, ¿no? Lo que puedo editar es solamente lo que tengo aquí, ¿sí? Pero sí he visto otros tipos de bandejas que puedo descargar. Entonces, de repente, de alguna manera pueden crearlas. La verdad, no sé cómo se crean familias de sistema nuevas, solo sé que se pueden duplicar aquí. O sea, yo podría duplicarle y cambiarle el nombre, ¿no? De repente. Y si yo quiero cambiarle la forma, pues tendría que hacer algún trabajo posterior que no conozco cómo se puede hacer. Pero si encontraran una familia de sistema que les sirva, ustedes podrían buscarlo aquí en gestionar y transferir normas de proyecto. Cuando ustedes le dan transferir normas de proyecto, pueden cambiar o transportar diferentes configuraciones, como por ejemplo los tipos de suelos, los tipos de muros, y también los tipos de bandejas, seguramente aquí está. Tipos de bandejas de cable. Lo que yo he visto es que hay bandejas de cable, pero están colocados como componente, ¿no? Como componente, o también los pueden tener aquí como piezas de fabricación, ¿no? Cuando ustedes tienen una pieza de fabricación y configuran las piezas de fabricación, que vamos a hacer más adelante, estas piezas de fabricación sí tienen modelos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros estamos haciendo el modelado, estamos haciendo un diseño. El diseño es más que otra cosa la ruta de conexión. Y el modelo final podría ser que nosotros lo definamos como una pieza de fabricación. Y las piezas de fabricación se pueden cargar por cada marca, ¿no? Y cada marca puede tener una pieza de fabricación, ¿no? Listo. Ahorita vamos a ver un poco de las piezas de fabricación, más adelante. William dice, una consulta, si quisiéramos colocar la bandeja con soportes en muros y colgantes, ¿hay algún soporte a lo que tenemos que crear? Los soportes, en este caso, son piezas de fabricación. Ahorita lo vamos a ver. Denme un ratito y lo terminamos de ver aquí en este proyecto, ¿sí? Listo. ¿Alguna otra consulta que tengan hasta antes de empezar? Listo. Sigamos modelando, por favor, carguen esa familia. Esas familias. ¿Ya tienen todas las familias nuevas del día de hoy? Listo. Entonces, empecemos con estos elementos, ¿sí? Me voy a ir a mi vista de planta. Váyanse a la vista de planta del piso 1, que era donde estábamos trabajando. Y por aquí teníamos pues algunas tomas de corriente, ¿no? En este caso yo las voy a eliminar. Voy a eliminar los elementos de tubos y uniones de tubos. Porque lo que yo voy a hacer es cargar las nuevas cajas que hemos puesto, ¿sí? Por ejemplo, en este caso son cajas rectangulares que yo puedo colocar por aquí, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ya está. Para verificarlas puedo irme a la vista en 3D, ¿no?
Y en la vista en 3D puedo decir o darme cuenta de si están bien o están mal colocadas, ¿no? También voy a ir eliminando todas las otras cajas que estuve haciendo ayer, porque les faltan algunos conectores, ¿no? Y ahí están mis cajas, fíjense, ¿no? Recuerden que teníamos una vista en sección, que creo que era esta. Aquí está. Y fíjense, ahí puedo darle con la barra espaciadora para voltear mis elementos, ¿no? Y además todos mis elementos, incluido este, pueden tener una distancia de, por ejemplo, 0.40. Listo. Y ahora sí, si es que todo está bien, en mi vista de piso 1 yo puedo ver, voy a ocultar mi plano, no me sirve ya. Y ahora sí, tengo mi acabado y mi caja, ¿sí? Recordemos que cuando nosotros empezamos a hacer cajas y tuberías, ya no estamos en el modelo de diseño propiamente, porque el modelo de diseño es el que hemos hecho antes, ¿no? Es el modelo de conexiones, el modelo en el que hay cables, el modelo lógico, por así llamarlo. Ahora estamos tratando de transmitir o de generar un modelo de construcción, que es un modelo distinto, ¿no? Es un modelo en el que nosotros vamos a definir las rutas. Ahora, ¿será muy necesario? Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Quién me dice? ¿Ustedes creen que sea tan necesario generar este tipo de conexiones? Fíjense, yo ahorita ya tengo un nivel de detalle alto y tengo una conexión, ¿no? De estos elementos, ¿no? Le he puesto una tubería metálica, la podría cambiar a la tubería SAP. La tubería SAP encaja perfectamente, ¿sí? Por ejemplo, muy bien, José Luis, es una buena respuesta, ¿no? Si yo quiero hacer metrados, pues necesito necesariamente este tipo de análisis, por así llamarlo, ¿no? Porque de otra manera no voy a poder tenerlo. Fíjense que esta familia, cuando una familia está bien hecha, es mucho más fácil conectarla, ¿no? Por eso es que lo estaba cargando así. Ahora sí. Ahora sí ya tenemos una familia que está muy bien hecha, ¿no? Dicho sea de paso, todos los créditos a Gerald. Ya, listo. Aquí está. Esta es la forma de conexión. Y además yo también podría generar un tubo hacia la parte superior, ¿no? En cualquiera de las uniones, ¿no? Ahí está. Si se fijan, todo va bastante bien, ¿no? Entonces, intente por favor colocar lo mismo que hicimos la vez pasada, solo que ahora ya pues las familias ya tienen los conectores y demás, ¿no? Y ya vamos a poder hacerlo un poco más sencillo. Cuando nosotros hacemos construcción, nosotros tenemos que definir conectores, uniones, elementos de cajas de paso, cajas de ortogonales, ¿no? Y eso es realmente de lo que se trata a final de cuentas en construcción. El eléctrico nos va a dar pues un plano como el que hemos visto antes, un plano eléctrico donde estas ideas no están completamente representadas. ¿Y a quién le corresponde esa tarea de generarlo? Pues al maestro de obra, ¿no? Nosotros cuando llegamos con un plano eléctrico se lo damos al maestro y el maestro tiene que darnos nuestra lista de materiales, ¿no? Y nos va a decir compras 30 tubos, tantas cajas, etcétera, etcétera, ¿no? O si es una subcontrata eléctrica, pues la subcontrata ya va a venir con ese material y lo va a instalar, ¿no? Pero por lo general esto se hace en etapa de albañilería y no lo hacen los albañiles, dependiendo mucho de cada proyecto, ¿no? Entonces, será importante siempre y cuando la incidencia de los tubos o la densidad de estas instalaciones sea muy alta, pues sí va a ser importante. ¿Por qué? Porque también estas tuberías o estos tubos, estos ductos, estos canales, estos sistemas de canalización que son los tubos, son también los más variables, son los que van a cambiar más. De repente no de posición, pero sí de forma de conexión. ¿Qué quiere decir? Que el diseño que nosotros podamos hacer en el modelo y el diseño que se va a hacer en el as-built, es decir, cómo se vaya a construir, pueden variar mucho, debido a muchas razones, ¿no? Debido a que de repente hay un mueble, hay una nueva tubería, hay algún cambio, ¿no? Hay algo que no esté considerando yo aquí, yo prefiero cambiar la ruta, ¿no? Como constructor, como equipo de campo, pues me conviene de repente cambiarla, ¿no? Entonces, esos metrados también van a ser bastante relativos. Las instalaciones de tubos, afortunadamente, son dóciles, ¿no? Podemos generar estos cambios y no va a representar, pues, un tema crítico, ¿no? Yo les cuento que acabamos de terminar un edificio en el cual hay muchas instalaciones eléctricas y de datos y demás.
Y lo que pasa es que hubo mucha información que al final se tuvo que replantear en campo, ¿no? Por X o Y razones se replantearon en campo y al final el modelo as-built y el modelo de construcción variaron. En cuanto entre un 20 y 30%, ¿no? Solamente de tubos, ¿no? Lo cual es válido, ¿no? Porque ni la gente que está en la oficina puede prever completamente todos estos cambios. Así que hay que poner sobre esa balanza, ¿no? ¿Qué tan necesario es hacerlo? Pero, por ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos el objetivo de que se generar un presupuesto con el modelo, pues necesariamente necesitamos este número de tuberías, ¿no? Esta cantidad, esta cuantización de tuberías. Así que empecemos por ver esos temas, ¿no? Listo, por favor, sigamos modelando, ¿ya? Aquí tenemos en esta planta, además aquí tenemos una caja de paso, ¿no? Por aquí, en este muro de aquí. Aquí están las cajas de paso que se van a ir conectando, ¿no? Fíjense que aquí habían representado esto con dos líneas para representar los circuitos. Y está bien, ¿no? Eso es lo que se va a hacer con los cables. Pero en las tuberías, generalmente aquí va a haber únicamente una o tal vez dos cajas. Y estas cajas se van a comunicar de un lado al otro, ¿no? Entonces vamos a colocar esas cajas, ¿no? Para hacer las conexiones. La caja también está como un dispositivo eléctrico en este caso. Vamos a poner cajas de 150 por 150. Fíjense que la caja de 150 por 150 casi cubre todo el elemento del drywall, ¿no? Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Ya, entonces yo quiero conectar este elemento con este elemento. Y este elemento va a tener una determinada altura. Yo lo voy a determinar que esté a 50 centímetros del piso. ¿Sí? Y ahora, fíjense, aquí hay una manera de generar una tubería, ¿no? Yo podría agarrar la tubería central, le digo clic derecho, le digo dibujar el tubo. Me va a preguntar cuál de los dos conectores quieres, porque hay un conector superior y un conector inferior. Le digo que el que está más abajo. Le doy a aceptar. Y lo que tengo que hacer es decirle a qué altura va a cambiar esta tubería. Yo le voy a decir que baje a menos 5 centímetros, ¿sí? Del piso. Me acerco hasta como por aquí y llego hacia el conector que yo quiero cubrir, por ejemplo este de aquí. Le hago clic y me va a decir a cuál quieres conectar, al superior o al inferior. Al inferior le doy a aceptar y me dice que no ha encontrado una solución de enrutamiento. Bueno, vamos a intentarlo al revés. ¿Sí? Clic derecho, dibujar tubo, desde el inferior le doy una distancia de menos 0.05 y lo conecto hasta este punto. Bueno, a veces no quieren. Si no quieren, entonces yo voy a ponerlo hasta cierta parte nada más. Me falta definirle un poco más abajo el rango de vista para que se vea mi tubería. Creo que el problema es otro. ¿Sí? Creo que el tubo de aquí es de 25. Creo que ese era el problema. ¿Ya? Y este de aquí es de 20, ¿no? Entonces le cambio a este, la tubería es de 25. Y luego los voy a unir, ¿no? Vamos a intentar unirlos, ¿no? Vamos a ver cómo está yendo esto.
Creo que en este caso el ángulo... Ah, es una buena pregunta. Sí, es que estoy en una plantilla antigua. Vamos a ver. No, sí está en utilizar cualquier ángulo. A ver, PVC SAP. Bueno, a veces no te deja hacerlo y la única manera de hacerlo es con un trim, ¿no? A ver, vamos a dibujar de aquí, dibujar un tubo. Le digo 25 hasta menos 0.05. Ya. Lo que importa con estas familias es tener mucho el tema de la forma de conexión, ¿no? Y además hay que tener en cuenta de que estas tuberías PVC SAP en la realidad pues son muy flexibles, ¿no? Y además las tuberías PVC EMT, las tuberías PVC EMT también tienen un sistema de doblez, ¿no? También podríamos doblarlas un poco. En este caso, por ejemplo, es un poco complicado llevarlas de un lado al otro. Voy a intentarlo nuevamente. De repente es otra cosa. Fíjense así. Le digo dibujar tubo. Le estoy dando un valor. Luego le voy a dar menos 0.05. Le doy a aplicar y ya está, ¿no? Hasta cierta parte. Luego a este de aquí también le voy a dar dibujar tubo y que se vaya hasta menos 0.05, pero que sea una tubería de 25, ¿no? Primero, antes de cambiarle el diámetro, y luego le doy el valor inferior, ¿no? Para que me genere la tubería. Y una vez que estoy ahí, puedo intentar generar esta unión, ¿no? A veces se hace muy complicado. Creo que esta plantilla tiene algo que no está bien. Creo que son las uniones en realidad. Fíjense lo que me sale, ¿no? La unión, la solución de tu enrutamiento ha fallado, ¿no? Sí, falta lo que es la transición, ¿no? La transición no tiene... Ah, ya, por eso es lo que está fallando, ¿no? Esta familia no tiene la transición. Ah, ya. Por eso es. Vamos a... Voy a intentarlo con otra plantilla. De paso que se las paso también. A ver, archivo, nuevo, proyecto. Proyectos. A ver, voy a colocar aquí esa familia, que sería esta.
Lo que trataba de hacer en la otra plantilla era esto, ¿no? Dibujar tubo de 1 pulgada hasta... ¿Ya está? Sí, fíjense, esta plantilla está mucho mejor, ¿no? En esta plantilla sí puedo conectarlo así con ese método, ¿no? Fíjense, le digo dibujar tubo de un lado y lo conecto hasta el otro lado, siempre y cuando encuentre los snap y estemos a la misma altura, pues no debería haber ningún problema, ¿no? Lo que pasa es que hice el ángulo demasiado grande, ¿no? Este proyecto tiene las coordenadas muy mal puestas. Sí, lo que le falta es que aquí la conexión de tubería PVC-SAP, fíjense, sí tiene la transición y tiene la unión, ¿no? Lo que no tiene es T y cruces, ¿no? Porque las T y cruces van a estar definidas por las cajas, ¿sí? Entonces, fíjense, acá está ¿cómo se llama? El casquillo reductor de tubo, que era lo que faltaba, ¿no? Este casquillo reductor es el que nos va a dejar generar este tipo de tuberías, ¿no? Por ejemplo, si yo agarro y pongo esto hacia un diámetro más pequeño, como por ejemplo el de 3/4, genera, ¿no? El casquillo reductor. Muy interesante, ¿no? Como tenemos este casquillo que es el que nos faltaba en ese tema de la ruta del autorrutamiento, ¿no? Sí, les voy a pasar esta familia también para que vean, perdón, esta plantilla para que vean cómo se genera, ¿no? Estaba tratando de llevarlo solamente esto, pero hay que configurarlo. Regreso al otro proyecto. En este proyecto, por ejemplo, si reviso la tubería, me voy a fijar que la transición no está definida, ¿no? Y como la transición no está definida, entonces no sabe cómo generar una transición de niveles o de elementos, así tenga que variar simplemente un milímetro, ¿no? Eso es lo que pasa. Por eso es que no solamente son necesarias las familias, sino también es necesario configurar las tuberías, y con las tuberías se configuran solamente los que son las uniones, ¿no? Los tipos de uniones. Listo. Les paso esa plantilla, por favor, y con eso deberíamos de poder ver el tema del modelado, ¿no? Fíjense que cuando no hay problemas de uniones, pues ahí sí va a funcionar muy bien, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo le cambio esta tubería a, por ejemplo, 20 milímetros, pues no va a generar las uniones, fíjense, ¿no? No genera las uniones y están desconectados prácticamente, ¿no? Listo. Vamos a pasar a un tema más importante, que es el tema de la iluminación y lo que es el cuadro de cargas también. En este mismo proyecto, ¿sí? Mientras les voy a ir cargando la familia, la plantilla. ¿Dónde estamos? Ya está cargando ya. Listo. En este mismo proyecto, proyecto, lo que vamos a hacer es empezar, ¿cómo se llama? Vamos a empezar a ver el tema de la iluminación. Listo. Para la iluminación, por favor, lo que vamos a hacer es irnos al primer piso, ¿sí? En este primer piso vamos a irnos a esta porción, la misma porción que estábamos trabajando,
y vamos a generar una vista de cámara. Esta vista de cámara va a estar en esta sección, ¿sí? En esta vista la vamos a cambiar hacia un tema de arquitectura. En esta vista le voy a ocultar la vista del proyecto, ¿sí? Lo que vamos a hacer es empezar a ver el tema de la iluminación, el tema de las luminarias, que es muy importante, ¿no? Hagan por favor esa vista o una similar. En esta vista lo que vamos a hacer es empezar a configurar un poco de la visualización. Si recuerdan, aquí nosotros tenemos en los estilos visuales algunas opciones de la visualización de los elementos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, yo podría ver la parte de lo que es cómo se ve mi proyecto, la suavidad de las líneas y las sombras ambientales, ¿no? Y ahí yo puedo cambiar un poco la visualización de mi proyecto. Además, yo puedo proyectar las sombras que existen, ¿no? Por ejemplo, ahí yo puedo proyectar estas sombras. Pero lo que pasa es que en electricidad nosotros también tenemos el tema de lo que son las luminarias, los interruptores, los circuitos de iluminación. Este estudio que vemos aquí es un pequeño estudio de arquitectura, ¿no? Y ahora lo que yo quiero saber es cómo se ve mi proyecto o qué cantidad de iluminación tiene mi proyecto en la parte de lo que son las instalaciones eléctricas, ¿no? O la parte de iluminación artificial, ¿no? En este caso. Entonces lo primero que vamos a hacer es añadirle algunas instalaciones de iluminación, algunas familias de iluminación, para que nosotros podamos ver el tema de la iluminación que tenga mi proyecto. Por ejemplo, aquí tengo un esquema de iluminación llamado exterior solo-sol, donde está la configuración del sol, y tengo el azimut, la altitud de mi sol, ¿no? Y las sombras, ¿no? Yo podría decirle que las sombras sean menos potentes, o que sean mucho más presentes, ¿no? Y puedo variar ese tema, ¿no? Pero lo que no va a hacer es mostrar las luces, ¿no? Las luces artificiales no se ven en este estudio. Las luces se ven cuando yo genero un render, ¿no? En la renderización, cuando yo genero una pequeña renderización, por ejemplo, en calidad de borrador, yo podría ver un esquema de solamente luces artificiales, ¿no? Interior solo artificial. Y puedo ver las luces artificiales y puedo agruparlas y prenderlas y atenuarlas y demás. Entonces todo lo que son las luces agrupadas, desagrupadas. Ahorita no me aparece ninguna porque no tengo ninguna luz en esta vista, ¿no? Y le puedo decir que el cielo, si es de día, tenga una diferente imagen o una diferente intensidad, ¿no? Por ejemplo, yo en este caso voy a hacer una luz de noche, ¿no? De solo artificial, solo las luces artificiales, sin el sol. Si yo le digo renderizar, pues lo más seguro es que mi imagen solamente va a tener pues luz oscura, ¿no? Entonces rápidamente lo va a generar y vamos a ver este pequeño render, ¿no? Bueno, en este caso ha generado un render con la luz artificial que había, ¿no?
Ya lo generó también. Si se fijan, en este caso está leyendo sí o sí el tema del sol, ¿no? Vayámonos a un ambiente que esté cerrado. Busquemos un ambiente que no tenga iluminación natural en cualquier nivel. Si no me equivoco, estos de aquí no tienen mucha iluminación. No, creo que en este edificio todos los niveles tienen mucha iluminación. No me acuerdo muy bien cómo era este edificio. Para eso tenemos la vista en 3D, ¿no? Y la caja de sección. Y ahí puedo fijarme en cómo están estos niveles, ¿no? Le puedo cambiar el nivel o la disciplina a arquitectura. Y puedo ver mi proyecto, ¿no? Y me doy cuenta que, bueno, casi todos están iluminados, ¿no? Excepto de repente el baño, ¿no? Bueno, entonces, para el ejemplo, vamos a abrir un nuevo archivo, ¿sí? Generemos un nuevo archivo, un nuevo proyecto desde la plantilla de eléctricas. Y vamos a ver justamente el tema. Bueno, en este caso no nos ayuda el proyecto porque tiene mucha iluminación natural. Vamos a buscar un proyecto en el cual nosotros no tengamos esa iluminación. ¿Ya? Vamos a darle aquí en aceptar, creando un proyecto desde la plantilla por defecto. Lo que voy a hacer es generar un cuarto oscuro, ¿sí? Aquí están mis muros. Y generemos unos suelos. Y por ejemplo ahí yo tengo un corte, ¿sí? Entonces estoy haciendo un cuarto oscuro. Ahí está mi pequeño cuarto. Y estos cuartos lo pongo solamente hasta el nivel 2, ¿no? Listo. En este cuarto lo que voy a hacer es colocar algunos elementos. Por ejemplo, voy a colgar unos elementos de mobiliario. Bueno, que en este caso no hay muchos. Voy a colocarlos desde una plantilla, ¿no? Voy a colocarlos desde una plantilla. Voy a cargar un elemento de componente. Voy a cargar un mueble de obra, que en este caso sería una pequeña mesa. Por ejemplo esta. ¿Sí? Voy a poner unas cuantas mesas. Y voy a colocar lo que son las instalaciones de luminarias, ¿no? Aquí al final tengo las luminarias. Este era el objetivo. Quiero mostrarles diferentes tipos de luminarias. En este caso el proyecto tiene solamente luminarias empotradas lisas. Por lo general las luminarias son un elemento un poquito crítico porque las luminarias se van a colocar únicamente sobre el elemento techo. Pero no todas las luminarias están sobre el techo, que son un cielo raso. Recuerden que un techo yo lo puedo modelar entre los muros. Fíjense, no se nota, pero ya lo he generado. En mi vista de sección voy a poder visualizar ese techo. Fíjense, ahí está. Este es el suelo que habíamos hecho antes. Este es el suelo que habíamos hecho antes. Y esta es el cielo raso. Cuando yo ponga una luminaria,
Algunas de ellas se van a adosar al cielo raso y algunas otras van a ser luminarias de pared. ¿Sí? Acá yo tengo este elemento, justo estoy cortando las 3 mesas para que se note. Y bueno, mi elemento de repente lo puedo colocar un poco más alto, ¿no? Ya está. Entonces, este cielo raso pasa a ser un receptor, ¿no? Y donde yo puedo visualizar mis elementos de iluminación, pues de repente en un plano de techo, ¿no? En un plano de techo yo voy a poder ver esta clase de vistas, fíjense. En este plano de techo lo que tenemos es una visualización al revés, ¿no? Aquí en el plano de techo lo que yo tengo es una vista de 1,20 m hacia arriba. Voy a ver mi plano de mi rango de vista y si se fijan tengo un plano de corte de 1200 hasta el nivel 2, ¿no? Y eso es lo que ve hacia arriba, ¿no? Y la profundidad, fíjense, hacia el nivel 2, ¿sí? Entonces ve hacia arriba y no hacia abajo. Es algo muy interesante, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta de que está así? Pues en la orientación subyacente también está en mirar hacia arriba, ¿no? En realidad son vistas muy muy interesantes que nos sirven como por ejemplo para este caso para ver las luminarias. También podría usarla para ver las vigas, ¿no? Por ejemplo. Y en este caso vamos a colocar aquí luminarias, ¿no? Este techo compuesto tiene una dimensión de 60 por 60, ¿no? Voy a ponerlo en unidades de metros, que siempre es mucho más práctico, ¿no? Y empecemos con los tipos de luminarias, ¿sí? Aquí hay un tipo de luminaria en el cual yo puedo, en instalaciones, en luminarias, yo puedo tener esta luminaria que se llama luminaria empotrada. Voy a colocar cualquiera y fíjense, ¿no? En mi cielo raso ya se está colocando. Puedo tener 1, 2, 3 luminarias, ¿no? Por ejemplo. Si me voy a mi vista en 3D, yo voy a poder ver que estas luminarias se han empotrado a una determinada altura, ¿no? ¿A qué altura? Pues eso me interesa saber, ¿no? Voy a generar una caja de sección, que en este caso no se ve, que es esta de aquí. Y esta caja de sección la voy a recortar, fíjense un poquito. Y si se fijan, mi caja de sección está viendo que mis luminarias están volando, ¿no? Mis luminarias tienen una determinada altura. Entonces yo las voy a poner hasta la altura que yo necesitaba, que era 270, para que estén colocadas, ¿no? Son elementos un poco raros, ¿no? Son elementos un poco no muy amigables, ¿no? Fíjense que es un prisma, ¿no? Un prisma triangular. Y cuando yo tengo un elemento colocado, por ejemplo como este, yo puedo volver a seleccionar un nuevo anfitrión. Este nuevo anfitrión puede ser una cara, por ejemplo en este caso esta cara. Fíjense, y ahora sí está mucho mejor colocada. O puedo colocarlo también como uno nuevo, o puedo editar un plano de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso ha utilizado el plano de trabajo generado por el techo compuesto, ¿sí? El plano de trabajo, el techo compuesto, que es el cielo raso, genera un plano, ¿no? Y es a donde se ha colocado, ¿no? Si yo regresara al plano de techo, fíjense, ahora sí mi luminaria se ha colocado bien. Voy a volver a colocarla y fíjense, ¿no? Le puedo colocar de nuevo en una cara vertical o puedo colocarlo en una cara. Y ahí sí me va a permitir encajarlo mejor. O puedo colocarlo en un plano de trabajo, cual el plano de trabajo podría ser el nivel 1 o el nivel 2. O puedo generar un plano de referencia, ¿no? Yo podría irme a un alzado o a un corte mejor. Y en este corte yo puedo definir muchas cosas, ¿no? Puedo generar un plano de referencia. ¿Se acuerdan? El plano de referencia tenía el atajo RP. Y si yo le pongo al plano de referencia un nombre, por ejemplo, plano de referencia 1, entonces yo puedo colocar mis luminarias aquí. Yo puedo decirle a mis luminarias que se coloquen en el plano de trabajo llamado plano de referencia 1. Y yo me puedo ir a una vista de plano de planta o plano de techo reflejado.
Y fíjense, yo le digo colocar en plano de trabajo, que en este caso el plano de trabajo es este plano de referencia. Lo coloco aquí y aunque parecen que están a la misma altura, no lo están, porque se han colocado a diferentes alturas. ¿Sí? Estos elementos han salido hacia arriba, los puedo voltear con este control. Pero fíjense, estos elementos se han colocado a la altura de mi plano de referencia. Entonces son diferentes maneras en las cuales yo puedo colocar mis luminarias, ¿no? Ahora fíjense, ¿cuál será la manera correcta? Pues en este caso, estas luminarias, si yo me voy al foquito para ver sus elementos, iluminan hacia arriba, ¿no? Cuando yo veo su foco de dispersión, que es este elemento que es el foco de dispersión de la luminaria, mira hacia abajo, ¿se fijan? Bueno, en este caso está al revés, ¿no? Eso es lo que pasa cuando un elemento no está bien referenciado, ¿no? Le puedo cambiar el plano y ahora sí puedo ver que ahora sí están alumbrando hacia abajo. Pero no todas las luminarias en Revit están así que hay que saber escogerlas, ¿no? En este caso yo, por ejemplo, casi no utilizo esa luminaria, ¿no? Voy a regresar a mi plano de techo reflejado de iluminación y voy a eliminarlas todas. Y vamos a colocar otras familias. Vamos a utilizar primero las familias que tiene Revit por defecto. Aquí en las luminarias yo puedo cargar familias, ¿no? Y en este cargado de familias tengo una carpeta que me viene por defecto, que es la carpeta que se llama iluminación. Y aquí tengo elementos MEP, elementos arquitectónicos. Recordemos que los elementos arquitectónicos son solamente elementos que yo puedo ver, pero no voy a poder tener elementos de conexión eléctrica. En cambio, los elementos MEP, si son internos, puedo tener diferentes familias que son, por ejemplo, plafones, lentes, luces, y van a ver que nos van a servir mucho más. En este caso, por ejemplo, tengo luz colgante de 2 lámparas. La voy a cargar y si lo pongo en la cara, fíjense, 1 y 2, puedo irme a mi sección y voy a ver que mis luces están colgando, ¿no? Independientemente de mi plano de referencia, ¿no? Fíjense, las luces están muy bonitas ahí colgando. Regreso al plano de planta de potencia, perdón, al plano de techo reflejado. Y voy a cargar más luminarias, ¿no? En este caso puedo cargar las luces, por aquí deben estar, luminaria empotrada de 2 balastros. Creo que es esta, le digo abrir. Le digo colocar en cara y es justo la otra, la que teníamos antes, ¿no? Voy a buscar otra que se llamaba... A ver. Luz de techo cuadrado lineal. Creo que es esta. Colocar en cara. A ver, vamos a ver. Vamos a cargar varias familias, ¿sí? Acá está plafón cuadrado, plafón en lente, plafón rectangular. Sí, este plafón es una luz mucho más grande, ¿no? Y también hay el plafón cuadrado, creo. Acá está. Que ese me va a encajar en una sola luminaria. Si voy al corte, me voy a dar cuenta que ahora ya tengo varias luminarias colocadas, ¿no? Y en la vista de lo que es el foquito yo podría ver esta iluminación, ¿no? Listo. Ahora quiero introducirlos en otro concepto, ¿sí? Aparte de la anexión de luminarias, yo quiero ver el tema del diseño lumínico, ¿no? Ustedes saben que el diseño de iluminación se hace pues en cantidad de lumens por área, ¿no? En las normas nos dice cuánto debe de tener cada tipo de ambiente, si es un aula, si es una oficina, si es una sala, nos dan pues niveles de iluminación por metro cuadrado. Y lo que hacen este tipo de luminarias es dotar de esa iluminación. Si yo me voy a la edición de tipo, voy a darme cuenta de que estos elementos tienen una cantidad de iluminación, ¿no? Que por ejemplo está aquí, ¿no? Intensidad inicial, que son lúmenes por watt, factor de pérdida, el color, y acá tengo un archivo, donde este archivo es el archivo de dispersión. Si yo lo busco, aquí tengo diferentes elementos de la dispersión, es decir, de cómo va a
iluminar mi elemento, ¿sí? Y aquí a donde está la intensidad inicial, fíjense, ahí está, 64 watts y esta es la eficacia, ¿no? 93 lúmenes por watt, ¿no? Y con la dispersión, yo voy a tener una dispersión total, ¿no? El color, pues el color se puede ver aquí, ¿no? Fluorescente, blanco, rígido. Tenemos un pequeño tema de configuración de la iluminación, ¿no? Y tendríamos tener un filtro de color, de qué tipo de colores van a ver. Cambios de temperatura, forma visible en la renderización. O sea, si yo quiero renderizarlo, podría tenerlo de una manera visible. En este caso, lo que vamos a hacer es ver un concepto más técnico, un concepto más de diseño, ¿sí? Yo tengo aquí un ambiente, ¿sí? Que está delimitado por estas 4 paredes. En arquitectura, yo puedo generar una habitación. Y si, por ejemplo, yo me acerco, yo puedo tener una habitación. Y la habitación tiene algunas propiedades, ¿no? Si la selecciono, la habitación tiene un área, un perímetro y demás. Pero otro concepto que es mucho más importante es que en en analizar, yo puedo seleccionar lo que son los espacios. ¿Qué es un espacio? Un espacio es el homólogo de una habitación, solo que nos va a dar datos para el análisis. Si yo selecciono mi ambiente, fíjense, al igual que una habitación, puedo generar un espacio. El espacio se va a teñir casi siempre de un color y además puedo hacer la misma organización que tenía en el tema de lo que son las habitaciones. ¿Sí? El espacio se puede agrupar en lo que son zonas. Aquí está en analizar. Yo puedo agarrar varios espacios y generar una zona. Y puedo tener etiquetas y denominaciones de estos espacios. Además puedo dividir los espacios con separadores, tal y cual eran las habitaciones. Con la diferencia que la información que yo tengo en un espacio es mucho más larga, mucho más interesante. Tengo un nivel de la iluminación y fíjense, tengo una iluminación media estimada. Tengo una proporción de cavidad, plano de trabajo, reflectancia del techo, reflectancia del muro, climatización. En el tema mecánico tengo un suministro de flujo de aire, fíjense, datos de identidad, análisis energético, puedo decir si este espacio es de un plenum, es ocupable, está calentado. Fíjense que es información que me va a servir para un elemento posterior que vamos a explicar, que es el tema del análisis energético. Por el momento lo que me interesa saber es que vean que nos mide la iluminación media estimada en luxes, ¿no? Yo puedo eliminar, por ejemplo, esta luminaria de aquí, esta luminaria de aquí, y me voy a dar cuenta de que mi edificio, de que mi espacio me está cambiando la iluminación media estimada. Entonces, esta iluminación la calcula con el total, ¿no? Área y además la distribución de mis elementos, pero en este caso en iluminación media, ¿no? Es un cálculo muy rápido y es el que hace Revit en este caso, ¿no? Y bueno, ya por último vamos a generar ahora sí un pequeño render con una vista tridimensional. Aquí está mi vista, ¿no? Y si se fijan, yo puedo hacer ahora sí un elemento de renderización en calidad de borrador con la iluminación interior solo artificial y le digo que el cielo está sin nubes, le digo renderizar, pues ya no tengo cómo entre la luz artificial y fíjense, ¿no? Mi iluminación va a marcar mucho de mis elementos, ¿no? Y fíjense, ¿no? Yo tenía una luminaria que estaba al revés, no está iluminando, ¿no? Eso es lo que hace Revit, ¿no? Hace una revisión inicial, ¿no? Vamos a eliminar todas las luminarias y voy a quedarme solamente con una para que vean cómo se ve el efecto de la penumbra, ¿no? Fíjense este render, ¿no? Muy, muy rápido de mi proyecto. Y además yo aquí en el esquema de donde están las luces artificiales tengo las diferentes luces. Y las luces las puedo agrupar o las puedo desagrupar, ¿no? Si por ejemplo yo agarro este elemento, le puedo decir que puedo moverlo a un grupo. Puedo generar un nuevo grupo, ¿no? Y le digo grupo A. Y puedo generar un grupo B. ¿Sí? Entonces yo le puedo decir que este elemento lo voy a mover al grupo A. Este elemento lo voy a mover al grupo A. Y estos tres lo voy a mover al grupo B. Y lo muevo al grupo B. Y si se fijan, yo puedo apagar todo el grupo B. Le doy a aceptar.
Bueno, no me he fijado en cuál es cuál grupo, ¿no? Y le voy a dar renderizar. Y algunas de las luminarias pues se van a apagar, ¿no? Porque le he quitado el check a lo del grupo B. Bueno, en este caso todas están prendidas, ¿no? Voy a apagar las del grupo A y voy a prender las del grupo B. Y le doy renderizar nuevamente. Si se fijan, la iluminación ha cambiado bastante, ¿no? Porque tengo algunas luminarias que no sean, que ya no están prendidas, ¿no? Fíjense el efecto de la penumbra, el efecto de la dispersión de la iluminación, ¿no? En mi proyecto. Yo podría irme hasta la vista de plano de techo, ¿sí? Y bueno, no sé en realidad cuál es la luminaria que está funcionando mejor. Estoy apagando muchas de estas luminarias. Me regreso a la vista en 3D que he generado. Me estoy quedando únicamente con una. Y puedo darle la renderización, ¿no? Y le digo que todas se prendan, ¿no? En este caso solo tengo una. Y ahí se nota claramente cómo esta luminaria es la única que está iluminando mi proyecto, ¿no? Además yo puedo variar mucho de la iluminación, pues seleccionando la luminaria y modificando lo que son sus características de fotometría, ¿no? Por ejemplo, en este caso tiene una intensidad de 93-75, yo podría agregarle mucho más iluminación, ¿no? Mucho más bateaje también. Tienen características de iluminación aquí que son independientes, ¿no? La fotometría y la electricidad son dos cosas diferentes. Listo. Preguntas de esta parte, por favor, porque nos falta un tema todavía. Preguntas, por favor. ¿Alguien tiene alguna consulta? Sigamos. Si se fijan, cuando yo ya tengo solamente una luminaria, pues en mi espacio, que debe estar definido en alguno de mis elementos, por ejemplo en mis planos de techo, aquí está definido mi espacio. Fíjense, pues la iluminación ha bajado mucho, ¿no? Los lumens por metro que debe tener un ambiente mínimamente son 200, ¿no? 200 luxes por metro, ¿no? Por metro cuadrado. Entonces, lo que me indica que necesito más luminarias, ¿no? En realidad es algo que se tiene que contrastar con el tema de iluminación, que depende de cada ambiente y demás, ¿no? Pero nos sirve para un cálculo inicial muy, muy sencillo, ¿no? Una corroboración sencilla. Que además, si contrastamos y utilizamos las luminarias adecuadas, pues todo va a ir muy bien, ¿no? Además, recordemos que tenemos otros tipos de luminarias. Aquí en luminarias yo puedo cargar otras luminarias que ya no son colgantes, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una lámpara de mesa, ¿no? Esta lámpara de mesa pues tendría que colocarlo en, por ejemplo, en un plano de planta, donde están mis mesas, ¿no? Y ahí está, ¿no? Fíjense, puedo colocar la lámpara en la mesa. Y en mi vista en 3D, solo tengo que definirle la altura de la mesa, ¿no? Que sería 0.40, de repente. Bueno, no sé qué altura tiene esta mesa. Recuerden que con L en una vista en 3D no me deja hacer temas de iluminación de elevación, ¿no? En la sección sí.
En la sección, si puedo tener una vista de elevación, me doy cuenta que la mesa está a 0.76 y le doy 0.76 y ahí está mi lámpara de mesa. Y también puedo tener otros tipos de luminarias, ¿no? Seguramente tengo luminarias en las cuales yo pueda tener lámparas de muro, ¿no? Acá hay una lámpara de muro, ¿no? Y esta lámpara seguramente la voy a poder colocar por aquí. Fíjense, ¿no? Esta lámpara pues tiene un problema, ¿no? Se coloca en los muros, pero tengo que colocarlo así. Y vamos a ver si es que se ha colocado bien. En este caso está justo en este muro. Necesito, para poder visualizarlo, necesito una sección, ¿no? Ahí está, ¿no? Si se fijan aquí en mi sección, sí se ve cómo se han colocado estas luminarias. Y si me voy a un nivel de detalle alto, seguramente voy a visualizar bien mis lámparas, ¿no? Fíjense, es una lámpara de muro, ¿no? Regreso a mi vista en 3D anterior. Justo tengo la misma vista. Puedo cambiar un poquito. Y le digo que voy a renderizarla nuevamente, ¿no? Para que se note el efecto de esas nuevas luminarias, ¿no? Sí, el efecto que nos da Revit es muy interesante, ¿no? Muy sencillo también, pero parece que nos va a servir para muchas cosas, ¿no? Además, si ustedes quieren dar una imagen de repente un poco mejor, aquí en ajustar exposición, ustedes pueden disminuir o aclarar las sombras, darle un poquito más de valor de saturación, le dicen aplicar y se va a ver un tanto diferente, ¿no? Y ahora, ¿qué tanto debemos de confiar en los renders? Pues nunca, ¿no? Los renders solo van a ver una representación, pero la realidad siempre va a ser un poco distinta, ¿no? Y siempre hay que iterar con la realidad, ¿no? Fíjense, ¿no? Acá está el punto blanco, cálido, la saturación, mucho más intensa, las sombras, ¿no? Y ahí podemos jugar con las luces, ¿no? Fíjense que aquí hay unas luces blancas, otras luces que son amarillas, ¿no? Si yo le doy restablecer, pues mi render es diferente, ¿no? Ahora, me sirve de esto, pues bastante, ¿no? Ayer estaba hablando con alguien en Lima acerca del tema de la iluminación para lo que son los estantes de los maniquís, ¿no? Y me contó, ¿no? Que cuando él enseñó esto al arquitecto se ahorraron un montón de temas en tiempos de logística, ¿no? Ellos son una empresa internacional que hace temas de arquitectura y cuando le enseñó esto a la subcontrata de iluminación, pues se ahorraron mucho en temas de viajes, porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces las empresas de retail, las que tienen sus mostradores afuera, pues necesitan que de noche se vea pues espectacular, ¿no? Y ese planeamiento no lo domina el arquitecto ni tampoco la gente de retail, sino el técnico, ¿no? Lo interesante es que con Revit uno puede hacer una representación de cómo va a suceder, de cómo va a quedar si tiene una luminaria que apunte X, Y, Z en azimut y en corte a nuestros elementos, ¿no? Entonces, cuando les enseñó eso, a partir de entonces se han ahorrado mucho en el tema de lo que son costos y pasajes, ¿no? Para que vean un ejemplo de dónde se aplican esta clase de cosas, ¿no? No nos va a dar una representación 100% fidedigna, porque ningún render lo es. Además, los renders se han utilizado para exagerar lo que se va a generar, pero nos puede ahorrar tiempos y fíjense que es muy rápido, ¿no? Preguntas, por favor, de la iluminación, seguramente hay muchas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que siempre nos preguntan es el tema de lo que son los conectores de las conexiones, ¿no? Que tiene una luminaria. Fíjense que una luminaria solo tiene un conector eléctrico, nuevamente. Y yo también puedo agregarle al tema eléctrico, yo le puedo agregar un dispositivo de iluminación. El dispositivo de iluminación, por ejemplo, puede ser un interruptor de iluminación con llave, disyuntor de polo único. Por ejemplo, un disyuntor de polo único. Y yo me puedo acercar hasta uno de los muros y ahí voy a tener ese interruptor.
Ahora, lo que sucede es que yo quiero que mis elementos se agrupen, ¿no? Por ejemplo, yo quiero tener estas tres lámparas, voy a eliminar una. Y estas lámparas yo necesito que se apaguen o se prendan y se representen con el interruptor. Y acá hay una opción, tengo dos, el tema de potencia y el tema del interruptor, ¿no? En este caso, estos dos elementos se van a conectar hacia el interruptor y yo puedo decirle que va a generarse un interruptor y puedo seleccionar el interruptor ¿no? Y fíjense, no tengo el sistema como para poder generar ese cable, ¿no? Pero en cambio, si yo podría añadir un equipo eléctrico, en este caso un tablero eléctrico, ¿no? Como hemos visto antes. Yo puedo agarrar mis dos luminarias y generar un circuito de potencia y conectarlo al panel. Bueno, en este caso me dice que no hay un sistema de distribución, ¿no? Porque esto está en 120, esto está en 120 también, pero seguramente no hay un sistema de distribución que tenga 120, ¿no? No, sí hay 120, entonces aquí le falta definir el 120, el sistema de distribución. Ahora sí, este sistema, y ahora sí. Entonces, si nos fijamos, el sistema de potencia y el sistema de interruptores son dos sistemas distintos, ¿no? En este caso, lo único que hace Revit es colocar el sistema de potencia, pero fíjense, este sistema tengo que generarlo nuevamente, ¿no? Y le digo que tengo un voltaje de 120 y fíjense, ¿no? Lo está conectando directamente a mi elemento, ¿no? Si se fijan, no me sirve de mucho, ¿no? Porque el sistema de eléctrico de potencia y de iluminación, que son el switch y demás, muchas veces se mezclan, ¿no? Y se representan de manera distinta. Y es más, y cuando vayamos a ver el tema de datos, se van a dar cuenta de que el tema es mucho más difícil todavía, porque los sistemas de datos se representan de otra manera, ¿no? Entonces, este tema de los cables, este tema de la representación de circuitos, en iluminación falla bastante, ¿no? Le falta mucho todavía a Revit para poder ser un sistema para definir la iluminación, ¿no? En este caso, lo que yo hago cuando tengo un sistema de iluminación es conectar las luminarias como un sistema de potencia y luego conectar el sistema de alumbrado con un cable generado, ¿no? No nos sirven de mucho más. Tampoco no nos sirve de mucho porque este elemento en teoría no gasta potencia, ¿no? Así que no debería estar conectado, ¿no? Y ahí van a empezar a haber fallos, ¿no? Cuando coloquemos un interruptor, pues el interruptor a veces tiene tiene algún elemento, fíjense, ¿no? Tengo para colocarle una carga aparente, ¿no? Entonces no es un sistema para el diseño eléctrico completamente, ¿no? Para no menos para la luminaria, pero nos sirve muy fácilmente para colocar estos elementos, ¿no? Yo agarro este elemento y le digo sistema de potencia, le digo cable en arco y ya está. Podría crear muchos más de estos. Y puedo conectarlos estos tres. Creo el circuito de potencia y listo. Fíjense, ¿no? Se ha conectado muy rápidamente y además las cargas de las luminarias se van a agregar al sistema del tablero, ¿no? Si me voy al tablero, el tablero ya va a tener esas cargas asignadas, ¿no? Pero los interruptores es algo mucho más complicado, difícil en este caso de representar, ¿no? Le falta mucho. Y si nos fuéramos al tema de datos, van a darse cuenta de que Revit hasta tiene fallas, ¿no? En datos, pues el sistema tiene muchas fallas, ¿no? Acá yo, por ejemplo, voy a poner un sistema de datos. Y estos sistemas de datos, fíjense, ¿no? Yo puedo generar un sistema de datos y me hace esta representación. Los sistemas de datos no se representan así, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a hacer muchas críticas a lo que hace, a lo que no hace y a lo que nos sirve y a lo que no nos sirve, ¿no? Realmente Revit es muy bueno, hace muchas cosas muy bien, pero no todo lo hace como debería, ¿no? ¿Preguntas, por favor, hasta esta parte?
Mi recomendación es que lo utilicen con mucha discreción, no tienen que usarlo bien para no cometer errores, ¿no? ¿Preguntas? ¿Alguna otra consulta que tengan, por favor? ¿Alguna consulta que tengan, por favor? Ya, sigamos, ¿sí? Otro tema que me pareció muy interesante que ha sido mm, que ha sido muy interesante es el tema de las tuberías, ¿no? Por ejemplo, eh, aquí teníamos unas cuantas tuberías, ¿no? Voy a hacer el ejemplo de cómo extraer esta parte, ¿no? Hacia Navisworks para poder hacer un Excel. ¿Sí? Hagámoslo súper sencillo para que se entienda. Acá yo tengo unas tomas y también tengo unos sistemas de iluminación, ¿no? Que son unas tuberías. Y yo quiero saber los cables, ¿no? Y quiero saber la cantidad de cables que hay, ¿no? Si recuerdan, aquí yo tengo más de un sistema ¿cómo se llama? De electricidad, ¿no? Un sistema eléctrica. Así que necesito esa información. Necesito la cantidad de tuberías que hay aquí, ¿no? Vamos a extraerlo, ¿sí? Bueno, recordemos entonces un poco de Navisworks, ¿sí? Justo me estaban haciendo esas preguntas estos días, ¿no? ¿Cómo haría para extraer cables en este sistema, ¿no? Imaginemos, ¿sí? Me falta una conexión hacia allá y si se fijan, también me faltaría la conexión hacia la bandeja y desde la bandeja hacia el otro extremo, ¿no? Entonces, se puede hacer analíticamente, ¿no? Se puede hacer analíticamente entendiendo que cada tramo tiene una distribución de un circuito, ¿no? Y de repente hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Yo quiero explicarles más o menos cuál es mi idea. Yo necesito longitudes de las bandejas y necesito longitudes de las tuberías, ¿no? Para tener un primer estimado, ¿sí? Voy a obviar las uniones, porque las uniones también hay una pequeña distancia, hay una pequeña dimensión, pero voy a generar las distancias con mis elementos principales, que son los elementos más largos. Entonces, en Navisworks nosotros podemos generar lo que es un tema de cuantificaciones, ¿no? Las cuantificaciones en este caso las vamos a generar con una configuración de proyecto en blanco. Voy a darle siguiente, finalizar porque quiero una cuantización general del proyecto, ¿no? Entonces yo necesito cuantificar dos cosas, ¿no? Necesito cuantificar longitudes de bandejas y longitudes de tuberías, de tubos, ¿no? En este caso. Entonces me voy a mi catálogo de elementos de catálogo, genero un nuevo grupo, que por ejemplo voy a llamar bandejas. Y también genero un nuevo grupo que se llame, perdón,
más aquí abajo, que se llame tubos, ¿no? Dentro de bandejas voy a generar los elementos llamados bandejas tipo 1, ¿no? Y dentro de tubos PVC, ¿sí? Si se fijan, lo que yo necesito es ir seleccionándolo, ¿no? Y bueno, eso ya es parte de Navisworks, ¿no? Vamos a el libro de cuantificaciones. También se ha generado esta estructura donde están las bandejas y los tubos. Y aquí, por ejemplo, en bandejas, lo que voy a hacer es generar un conjunto, ¿sí? Aquí en este conjunto yo puedo agregarle una búsqueda. Yo le voy a decir que en instalaciones eléctricas me seleccione todos los elementos cuyos componentes tengan la categoría igual a, entonces debe estar en el otro parámetro categoría, aquí, categoría igual a bandeja eléctrica, ¿no? Le digo buscar todos y me va a seleccionar todas las bandejas del proyecto. Le digo que me guarde la búsqueda y le digo bandejas. Le digo lo mismo acerca de los tubos, ¿no? Y busco tubos, le digo buscar todos y guardo la búsqueda donde están los tubos. Listo. Entonces puedo tener estas dos mediciones, ¿no? Me voy hacia las bandejas y las voy a arrastrar aquí al campo donde están en mi libro de cuantificación, donde están las lecturas. Y a mis tubos lo puedo arrastrar hacia esto, ¿no? Fíjense que con este seleccionador yo podría seleccionar los tubos PVCs, los tubos EMT, las bandejas escalerilla, ¿sí? Y para poder sectorizarlo. En este caso estoy simplificándolo mucho. Fíjense que cuando los elementos ya están computados, se cambian de color, ¿no? Mis tubos, fíjense, se han puesto en rosado y puedo ocultar las mediciones. O puedo mostrar las mediciones únicamente, ¿no? Fíjense, me está mostrando los elementos que están metrados, nada más, ¿no? Es muy interesante lo que hace Navisworks, ¿no? Para el tema de la modificación o de la generación de mis elementos. Y ahora fíjense, yo solamente he seleccionado unos cuantos elementos, pero me he olvidado de, por ejemplo, colocarle la longitud, ¿no? Aquí en longitud debería haber leído esos elementos. Por ejemplo, si yo agarro y exporto esta porción y le digo metrado eléctrico, me va a generar un archivo que en este caso está en blanco. ¿Sí? Ya lo está abriendo en el Excel. Aquí está, ¿no? Bandejas y también tengo los tubos, ¿no? Y fíjense, pues mis metrados están en blanco. Pero esta representación que ustedes ven me da todas las porciones, ¿sí? Entonces yo podría darle un parámetro para ver qué porciones me pertenecen a qué parte del circuito. De repente sería mucho trabajo, ¿no? Pero es la única manera en la que yo puedo asegurarme que podría tener el metrado de mis elementos, ¿no? Entonces tendría que asociar cada tramo a un determinado circuito, ¿no? Y como sabemos, algunos de estos tramos van a ser compartidos por más de un circuito, ¿sí? Y podríamos generar un método para esa generación, ¿no? Y como el reto es hacerlo sin Dynamo, porque recién Dynamo lo vamos a dominar en otros cursos, pues aquí me gustaría hacerlo bastante manual, ¿no? Entonces me falta llevarle las longitudes, ¿no? Para ponerle las longitudes en mis elementos de catálogo, yo necesito hacer una asignación de propiedades, ¿no? Le digo que la longitud del modelo sea igual a la longitud del componente, ¿no? Por aquí debe estar longitud. Y listo. Me voy al libro de cuantificaciones y tengo que eliminar las mediciones para volverlas a hacer, ¿no?
Le digo seleccionar todas las mediciones, suprimir medición, y lo que hago es nuevamente arrastrar estas bandejas, ¿no? Le digo bandejas hasta aquí, tubos hasta aquí. Y ahora sí, cuando yo exporte, mis elementos, ahora sí ya van a tener una longitud. Entonces aquí yo puedo tener la longitud de mis bandejas y puedo asignarle a cada uno de estos, ¿no? A cada una de estas porciones, a cada uno de estos elementos, un parámetro con el cual yo puedo identificar a qué circuito pertenecen o a cuántos circuitos pertenecen en realidad, ¿no? Yo podría empezar a marcar los circuitos, ¿no? En una planta, ustedes pueden tener entre 5 y 13 circuitos, 20 circuitos, ¿no? Dependiendo de la extensión. Entonces lo que se trata es de multiplicar esto, la cantidad de veces que haya, ¿no? Entonces necesito hacer una tabla, más o menos para que nos hagamos una idea de esa tabla o de la idea que yo quiero generarles para ver ese formato de medición. Es por ejemplo este, ¿no? Circuito 1, circuito 2, circuito 3, circuito 4, circuito 5, digamos, ¿no? Y vamos a poner los tramos. Tramo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, aquí pongo la longitud, ¿sí? La longitud, por ejemplo, podría ser esta, ¿no? Listo. ¿Sí? Y una vez que lo tengo, yo digo que esta porción es el circuito 1, 2, 3, 4, 5, 6. El circuito 2 es este. El circuito 3 es este, ¿no? El circuito 2 es este. El circuito 5 es este. Y puedo hacer un contar sí, ¿no? Y le digo contar sí. Y el rango es este, ¿no? Y le digo punto y coma igual X, ¿no? A ver si me sale. Creo que el igual no es, ¿no? Es al revés, ¿no? Bueno, mi Excel está un poco... A ver. ¿Está bien? Y bueno, de esta manera podríamos generarlo, ¿no? Disculpen que no recuerdo cómo se hace esto. Lo tengo en alguna otra tabla que no tengo aquí. Y podríamos hacer de esta manera la cantidad de cables en los circuitos, ¿no? Acá tendríamos el total. Luego tendríamos el total más un porcentaje. Y luego lo podríamos ver con cantidad de cables, ¿no? Tipo de cables, ¿no? Cada circuito tiene un cable diferente de repente, ¿no? Y podríamos hacer nuestro conteo de cables, ¿no? Pero lo primero es empezar a ver, ¿no? Esta porción, ¿no? ¿Cómo sé en qué tubería hay qué circuitos, ¿no? Bueno, eso solamente lo podemos ver de manera manual, ¿no? De manera manual o agregarle estos parámetros a mis circuitos, a mis tuberías de esta planta, ¿no? Tendremos que tener nuestros circuitos correlativos del 1 al 15, por ejemplo, e incluirle estos parámetros. Y estos parámetros también los puedo incluir aquí, ¿no? Pero lamentablemente no puedo incluirlos todos, ¿no? Podría incluirlos de repente en un campo, ¿no? Y en ese campo podría empezar a decirle, ¿no? Aquí hay el circuito 1, el circuito 2, el circuito 3, el circuito 4, el 5, el 6, el 7. ¿Sí? Y con un poco de Excel podríamos hacerlo, ¿no? Listo.
Esta es una manera en la cual podríamos contar la longitud de los cables, ¿no? Tampoco es exacta, pero podríamos tener una idea, una aproximación del cable que podríamos tener. Yo, por ejemplo, como no necesito tanta exactitud, porque lo hacemos en una etapa de presupuesto, pues los cables los calculamos con los circuitos, ¿no? Con los circuitos de cable, siempre y cuando todo esté conectado. Si no está conectado, pues no lo voy a usar, ¿no? Listo. ¿Alguna otra pregunta del tema eléctrico, por favor? ¿Alguna pregunta, por favor, respecto al tema eléctrico? En Navisworks, me olvidaba. En Navisworks, aquí en la parte de lo que es la renderización, en la parte de lo que es el Autodesk Rendering, ustedes pueden agregarle también luces, ¿no? Para los que les interesa mucho el tema de iluminación, ustedes pueden crearles tipos de luces, de puntos, de focos distantes a mis elementos, ¿no? Entonces, si les interesa mucho el tema de iluminación, pueden agregarle iluminación en Navisworks, ¿no? También va a leer las luminarias de Revit algunas veces, pero por lo general necesitamos agregarle iluminación, ¿no? En Navisworks. Les quería comentar que aquí en el tema eléctrico hay muchos temas que son verdaderamente muy complicados. Por ejemplo, en el examen internacional de Revit, de lo que es la parte eléctrica, nos hacen preguntas acerca de lo que son equipos eléctricos, pero ya no equipos muy sencillos, ¿no? Sino nos hacen preguntas acerca de los equipos de generación y transformación. Y empiezan a hablar de la parte de lo que son conexiones de transformadores y motores y generadores, ¿no? Y empiezan a hablar de los transformadores delta, estrella y cómo es la conexión, porque hace un tema de conexión entre ellos, ¿no? Entonces se hace un tema bien complicado que no es muy fácil de solucionar. Una pregunta típica del examen del tema eléctrico en Revit es el tema de la pregunta de las iluminaciones, ¿no? Pedían calcular los lumens en un edificio interno respecto de una ventana y afuera había un poste, ¿no? En ese poste había una luminaria, la única luminaria que había, y pedía calcular la cantidad de luxes que había dentro, ¿no? Entonces había que colocar el tubo, había que hacer una vista, había que generar un espacio y había que leer ese parámetro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Algunas preguntas que había. Otra de las preguntas que había era la cantidad de carga, ¿no? En un circuito y te preguntaba la cantidad de carga, ¿no? Te decía la cantidad de amperios, la cantidad de watts, ¿no? ¿Qué tengo que mover para poder balancear, ¿no? En el balanceo de carga, pues empezábamos a hablar de esto, ¿no? De lo que es la tabla de planificación de paneles, ¿no? Y aquí en los paneles, pues en un sistema te daban un sistema que estaba muy cargado, que tenía paneles en los tres lugares, ¿no? Tenía A, B y C y empezaban a cargarlo mucho, ¿no? Entonces, las preguntas son más o menos por donde nos hemos rebuscado, ¿no? No hay pues temas de modelado de tuberías, es más temas de diseño eléctrico, ¿no? Entonces, si alguien quiere dar ese examen de iluminación eléctrica, perdón, de certificación en Revit MEP electricidad, es más diseño que otra cosa, ¿no? Listo, ¿alguna consulta más que tengan?
Listo. Mañana jueves deberíamos de tener la clase de instalaciones mecánicas y vamos a tener dos clases en nuestro cronograma. Se los voy a mostrar. A ver, a ver. En nuestro cronograma pues nos corresponde hacer ya los temas del siguiente capítulo, ¿sí? Debido a todos los retrasos que hemos tenido, pues nos toca hacer instalaciones de HVAC y de gas, ¿no? Y luego vamos a hacer agua contra incendios y señales débiles, ¿no? Entonces tendríamos 3 horas y media para estos temas, en los que va a venir Ángel Cuti, que es ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Ingeniería, con el que vamos a ver estos temas. Él nos ha estado apoyando a nosotros en el tema de instalaciones mecánicas de edificios con BIM. Y bueno, él va a hacer esa clase del tema de lo que es diseño, que creo que a él le corresponde mucho más que a nosotros. Y bueno, el modelado, que es bastante sencillo. Si se dan cuenta, ya hemos entendido el tema de los tubos, tuberías, que deben haber entendido muy bien con Roy. Y ahora lo que nos toca es comprender un poco más del diseño, ¿sí? Y para terminar ahí vamos a ver agua contra incendios y señales débiles, que son sistemas muy, muy sencillos. Y el modelo energético que vamos a ver, y la generación de plantillas, ¿no? Todo muy rápido también, pero les va a servir de mucho cuando les hagan algún tipo de requerimiento, sobre todo para tener muy claro las herramientas de Revit, ¿no? Solamente el modelo energético, por ejemplo, requiere pues un estudio muy muy largo del edificio, muy muy complejo, que casi nadie utiliza. Y sí me gustaría terminar de mostrarles las plantillas de agua contra incendios, señales débiles, para que la podamos terminar de ver. Sí, está por confirmar la clase de mañana. Es que el ingeniero Ángel ha tenido que viajar. Justo ahorita estaba viendo el tema de sus horarios y vamos a ver si es que lo podemos hacer mañana. Yo les aviso en la mañana, y si no, lo tenemos que pasar para la siguiente semana. Pero igual nos faltan 3 clases para terminar. Por favor, vayan seleccionando su proyecto. Necesito que vayan seleccionando un proyecto de instalaciones. En el último de los casos, nosotros les vamos a dar un proyecto y unos planos, ¿no? Entonces, pueden ustedes coger un proyecto que ustedes tengan y entregar el modelo con planos y tablas. O nosotros vamos a darles un modelo para que ustedes modelen alguna planta de esto. Les vamos a dar el modelo de arquitectura y de estructuras, y ustedes tienen que presentar planos, ¿no? Planos de tuberías y planos de diseño, ¿no? De eléctricas y de sanitarias probablemente. Así que por favor vayan buscándolo, y si no, en el último, lo que es el fin del programa, ya se les va a dejar las indicaciones respecto de ese tema. Listo. ¿Alguna consulta que tengan, por favor, antes de terminar la sesión de hoy? No, solamente 2. En el proyecto final solo vamos a modelar 2, William. No sé, pedirles todas sería quitarles un mes de su tiempo, ¿no? Demasiado sería. Listo. ¿Alguna otra consulta que tengan, por favor? Listo. Entonces, si no, nos vemos el día de mañana, por favor. Yo igual les comunico acerca de la sesión con Ángel. Muchas gracias. Entonces, cualquier cosa, nos hablamos las siguientes sesiones. Hasta luego. Muchas gracias.